Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para nosotras, para Beatriz y para mí, estar otra vez al frente de una mesa redonda tan interesante como la que traemos hoy sobre inteligencia artificial. Hoy moderaremos Beatriz Herrolaza, CEO de My Public Inbox, y yo misma, coordinadora de eventos de Open Expo, esta mesa redonda sobre inteligencia artificial. El título es La revolución de la inteligencia artificial y para hablar de inteligencia artificial en todas sus vertientes contamos con 3 invitados de lujo. El primero de ellas es Idoia Salazar, doctora en periodismo y profesora en la Universidad CEU San Pablo. Es además presidenta y cofundadora de la asociación sin ánimo de lucro Odisee IA, en la que además es la responsable del área de ética e inteligencia artificial. Forma parte del consejo editorial de la publicación AI and Ethics y es miembro de muchas plataformas y organismos implicados en la regulación y el análisis de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Bienvenida, Idoia. Muchas gracias. Hola. Hola a todos y bueno, nuestro segundo invitado es Franky Carrero, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la inteligencia artificial. Ha pasado prácticamente por todos los roles posibles. Ha sido desarrollador, investigador, profesor, emprendedor y es el creador y conductor del podcast Pensamiento Digital, donde desde hace ya algo más de 2 años entrevista a profesionales del sector y conversa con ellos sobre inteligencia artificial y negocios. Bienvenido, Franky. Hola. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Y por último, es un placer saludar a Juan José Cerrolaza, doctor en telecomunicaciones. Se especializó durante su tesis en inteligencia artificial, pasó 4 años en Washington, D.C. como investigador aplicando la inteligencia artificial al análisis de la imagen médica. Después pasó 2 años y medio en Londres en el Imperial College, siguiendo con su investigación y recientemente ha vuelto a España. En la actualidad es director del área de inteligencia artificial de Quine AI Lab. Y nada, bienvenido, Juan José. Bienvenido a España también. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues si os parece vamos a ir directamente al grano. Y ahora, bueno, a mí me gustaría empezar por una pregunta obligada, aunque también un poco manida, y vamos a hacerlo en formato rápido, ¿vale? La propuesta es que los 3 nos contéis qué es la inteligencia artificial para cada uno de vosotros, ¿vale? A ver si lo conseguimos en menos de 2 minutos cada uno. Así que si os parece, empezamos por ti, Idoia, y cuéntanos qué es para ti la inteligencia artificial. Muy bien, pues es una cuestión curiosa. Después de tanto tiempo hay muchísimas definiciones de inteligencia artificial hoy en día. Por hacerlo de una manera muy simple, yo que al fin y al cabo soy periodista, yo diría que la inteligencia artificial es simplemente un software, un programa informático que tiene determinadas características similares a la inteligencia humana, de ahí el adjetivo que tiene de inteligencia artificial, como puede ser el autoaprendizaje o la toma de decisiones. Por ahora lo dejaría ahí, si os parece bien. Fantástico. Fantástico, pues bueno, antes de pasar a Franky, que quiero que también conteste esta pregunta, quiero recordar que tenéis los perfiles públicos de los ponentes aquí debajo en la descripción del vídeo y ahí podéis conocer más sobre ellos en My Public Inbox. Y nada, bueno, Franky, ¿qué es para ti la inteligencia artificial? Bueno, pues la verdad es que también es algo un poco difícil de definir, al menos desde mi lado, porque además yo creo que hay bastante diferencia entre las definiciones que son un poco más académicas y las que pueden ser un poco más prácticas, ¿no? más aplicables a las empresas. Estoy muy de acuerdo con la definición que daba Idoia, entonces simplemente quizá hacer esta distinción. Podemos hablar de una inteligencia artificial más práctica, simplemente hablando de aplicaciones que solucionan problemas de forma similar a como lo haría una persona, si queréis verlo así, y podríamos hablar de una inteligencia artificial general, que es hacia lo que nos gustaría ir, que es más académica, como esa inteligencia a la que queremos llegar, en la que el sistema realmente debería ser capaz de adaptarse al medio, de aprender de lo que hay alrededor y de solucionar problemas que son nuevos y que nunca ha visto y de la que estamos bastante lejos. Entonces, matizo un poco lo que decía Idoia, pero me sirve perfectamente su definición. Pues estupendo y estamos cumpliendo lo de los 2 minutos. Ahora, Juanjo, cuéntanos qué es para ti la inteligencia artificial. Pues no creo ni que sea una pregunta obvia ni manida en absoluto, porque creo que mucha gente cuando oye la palabra inteligencia artificial piensa en Terminator y que nos van a invadir una inteligencia que va a borrar al ser humano de la faz de la Tierra. Y voy a ser un poco, de forma complementaria a mis 2 compañeros, mucho más didáctico y más simplista, ¿vale? Para hacer esa labor didáctica creo que es muy importante. Básicamente es identificar patrones.
La parte más básica sería eso, un software, como decía Idoia, o un sistema, si quieren ni siquiera poner la etiqueta de software, una forma de identificar patrones. Para que nos entendamos, si una persona es capaz de realizar una tarea a base de un cierto aprendizaje, posiblemente una máquina también sea capaz. Véase, pues, traducir de un idioma a otro, identificar qué es una cara o qué es un animal. Yo lo dejaría un poco así, para que todo el mundo lo entienda y se quite un poco la idea esa de Terminator o de algo que es súper complicado de entender. Pues muchas gracias por las respuestas, la verdad que muy completa la de los tres. Y nada, a mí me gustaría seguir por el análisis del momento que estamos ahora mismo, ¿no? Que estamos viviendo como el boom de la inteligencia artificial. Y me gustaría preguntaros que a qué creéis que se debe, cuál es vuestro análisis de la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y si queréis empezamos por ti, Juanjo, ya que has acabado ahora, has terminado tú con la anterior pregunta. Sí, bueno, pues yo creo que el boom que estamos viviendo ahora mismo de la inteligencia artificial, bueno, ya ahora mismo empezó casi ya en el 2015, 2013, 14, ¿verdad? Se debe a la confluencia de dos factores principales. La primera es la disponibilidad de una gran capacidad de computación, desde las GPUs, pues muchos dispositivos ahora mismo en la nube, con una gran capacidad de cálculo y asequible también a muchas empresas. Y la segunda es la disponibilidad de datos. Ahora mismo vivimos en la era de la inteligencia artificial y, sobre todo, la edad del dato, ¿verdad? Y para que todo el mundo también entienda, de nuevo voy a ser muy gráfico. Imaginaos que queremos llevar un cohete a la Luna, necesitamos dos cosas, ¿no? Un motor muy potente y mucho combustible. Y ahora mismo tenemos las dos cosas. Pues estupendo, muy gráfico, efectivamente. Y bueno, pues seguimos, si os parece, por Idoia. Cuéntanos cuál es tu análisis del momento actual y si realmente estamos viviendo en el boom de la inteligencia artificial. Pues como decía Juan José, estoy completamente de acuerdo con él, confluyen los factores ahora mismo para que esos dos factores, los datos y la potencia de computación, para que realmente podamos vivir ese boom que lleva ya de la inteligencia artificial y podamos sacar todo provecho a esta tecnología. Aún así, hay algunas cosas que nos siguen ralentizando, que pueden ser no del todo técnicas. Está claro que todavía queda mucha técnica por avanzar en este aspecto, pero sobre todo a nivel europeo tenemos un problema yo creo que tenemos un problema importante que nos hace no avanzar tan rápidamente como quisiéramos en esta cuestión, que es principalmente la confianza en esta tecnología derivada de los prejuicios que tenemos respecto a esta tecnología y también principalmente en cuanto al uso de los datos, la privacidad de los datos, ciertos temas regulatorios que nos hacen ser mucho más precavidos y nos hacen avanzar con un poco de recelo en el desarrollo de esta tecnología. Igual en Estados Unidos sí que están en otra fase en el que sí que están sacando mucho más provecho a esta confluencia de factores, pero es verdad que en Europa estamos no por el momento de la técnica, sino por otras cuestiones de, por ejemplo, en estos recelos que tenemos un poco más lentos en comparación con otros países en este momento. Nos queda avanzar en ese aspecto y también en el nivel educativo y en el nivel de formación de nuevos perfiles que se adapten al desarrollo de esta tecnología, expertos técnicos. Yo veo como más necesidad de avanzar en otra serie de cuestiones que no es la técnica respecto a la inteligencia artificial. Pues perfecto, muchas gracias, Idoia. Y bueno, Frankie, ¿cuál es tu enfoque? ¿Tienes algo más que añadir aparte de lo que han dicho Juanjo y Idoia? Sí, no les voy a llevar la contraria en nada porque estoy de acuerdo con lo que han dicho. A lo mejor quizá también volver a matizar un poco porque cuando hablamos de boom de la inteligencia artificial, yo creo que también estamos viviendo una época en cierta forma de hype. Hay una parte de un boom que de forma natural viene por lo que estábamos diciendo, por todo el tema de la computación, de la disponibilidad de los datos, pero también es verdad que a veces o se está aplicando mal o se está aplicando a veces incluso de forma innecesaria, no se entiende muy bien y creo que quizá desde los medios, no sé si a veces, y nos meto a todos, ¿no? Porque de alguna manera todos tenemos responsabilidad ahí, no hemos sido capaces de divulgar muy bien y de hacer entender a la gente de la calle, pero también a las empresas, qué es lo que hace la inteligencia artificial, qué tipos de problemas puede solucionar.
Antes, bueno, pues lo estábamos comentando, ¿no? Que la inteligencia artificial al final podemos dejarla en algo mucho más simplista que las definiciones que estábamos dando, y la realidad es que muchas veces estamos solucionando con la inteligencia artificial problemas que desde el punto de vista humano hacemos de forma inconsciente, como ver, como hablar, como entender, ¿no? Son soluciones a problemas en los que nosotros ni siquiera tenemos que pensar. Entonces, ya digo, ese hype, ese intentar solucionar problemas que a veces no tienen sentido, o solucionarlos con inteligencia artificial porque se puede hacer de otra manera, o solucionar los problemas de una manera que no está bien estructurada, ¿no? Yo creo que esa parte de hype también es algo con lo que tenemos que lidiar. Forma parte del boom y es una de las partes, desde mi punto de vista, negativas. Pues muchas gracias. Idoia, ¿querías comentar algo? Sí, respecto a lo que estaba comentando Frankie, estoy completamente de acuerdo, y yo creo que es uno de los grandes problemas que hay con la inteligencia artificial en la actualidad, que esperamos más. Hay muchas predicciones muy positivas respecto a si se invierte en inteligencia artificial, y estamos magnificando en la actualidad, yo creo, su uso. No porque está de moda, pero no porque esté de moda tenemos que usarlo para todo. Hay muchas cosas con las que es suficiente usar otro tipo de software o usar otro tipo de técnica que no tiene que ver con la inteligencia artificial y se puede hacer incluso mejor. Entonces, yo creo que debemos de aprender, y los empresarios a todos los niveles, a usar en la actualidad la inteligencia artificial para las cuestiones que se tiene que usar la inteligencia artificial para obtener un beneficio de eso. Lo que no significa que la inteligencia artificial en la actualidad sea la panacea para todo. Lo será para cosas muy específicas que puedan aportar eficiencia en los procesos, en determinadas cosas, siempre que los datos sean correctos y que se pueda usar. Pero no hay que pensar que es para todo. Sí. Yo creo que es un poco un fallo de perfiles muy técnicos que tendemos, o tendemos, me incluyo, a veces una vez que tienes una solución a una tecnología, buscar problemas que puedas resolver en lugar de al revés, de buscar soluciones para problemas. Y un poco en esta línea, a mí me gustaría, porque para mí como no experta, yo creo que cuando empecé a entender de qué iba todo esto de la inteligencia artificial fue con ejemplos, porque se oía muchas generalidades, como hablabais, datos, aprender, máquinas, imitando a humanos, pero hasta que vi ejemplos que realmente me parecieron interesantes, ahí empecé un poco, tal vez, creo, a vislumbrar de qué hablábamos. Entonces, me gustaría conocer cuáles para vosotros, pues esas aplicaciones o esos usos los que más os gusten o los que más creáis que son ahora mismo donde más puede hacer la inteligencia artificial. Si te parece, Juanjo, cuéntanos, por ejemplo, tu visión o tu experiencia. Pues muchas gracias, Beatriz. De hecho, voy a enlazar esta pregunta con la anterior sobre el hype. Es cierto que hay cierto hype, porque he aportado también mi granito de arena sobre ese tema. Mi respuesta es un poquito escueta. Es cierto, pero eso también se debe a que el ser humano un poco es muy binario, ¿verdad? En este sentido, pasó con las .com, pasó con muchas tecnologías. Cuando viene una nueva tecnología, pasamos de pensar que lo va a solucionar absolutamente todo, que todo es así, como digo, es binario, y de repente, si una tecnología o una solución no entrega lo que promete, pues pasamos a pensar que no vale para nada. Y eso no es así. ¿Por qué? Pues porque es cierto que hay hype, como decían mis compañeros, hay que saber cuándo y dónde y cómo utilizarlo. Esto es solución de inteligencia artificial, pero ha demostrado que muchos problemas que hasta ahora no estaban resueltos, ahora mismo están resueltos. Y voy a empezar con algunos ejemplos que ahora mismo ya se están aplicando. Por ejemplo, en medicina, que son mis preferidos por mi deformación profesional, por mi formación, ¿verdad? Que he trabajado en temas de imagen médica y diagnóstico. Hay problemas que antes eran casi inabordables, por ejemplo, la segmentación, el registro de imágenes médicas, es decir, 2 imágenes en 2 modalidades o en 2 instantes de tiempo diferentes de un paciente, pues ponerlas para compararlas. Eso mismo ahora, básicamente, con ciertos matices, es un problema casi resuelto gracias a la inteligencia artificial. Visión artificial, reconocimiento facial, reconocimiento de objetos, de nuevo, un problema casi resuelto gracias a la inteligencia artificial. Sistemas de recomendación, procesamiento del lenguaje. Ahora mismo todos habéis visto como Google Translator, por decir el nombre, porque todo el mundo lo utilizamos, así que vamos a decirlo abiertamente, funciona muchísimo mejor que desde lo que funcionaba hace muy pocos años. O sea, cualquier otro campo en lo que sea identificar ese tipo de patrones son problemas resueltos. Y efectivamente, como bien decía Idoia, la clave está en identificar concretamente cuándo se pueden aplicar para resolver problemas. Pero como decía, es un asset, un conjunto de soluciones que absolutamente funcionan. En ese sentido, yo creo que es una tecnología que ha llegado para quedarse, desde luego.
Y eso, bueno, ya he dado por ahí algunas aplicaciones, ¿verdad? Durante mi perorata, así que ya cedo la palabra al resto de mis compañeros. Sí, Pues cuéntanos, por ejemplo, sí. Sí. Perdón, Andrea. No pasa nada, iba a decir que si quería, pues Idoia, como la ha mencionado, eso si es, quiere continuar con sus aplicaciones. Sí, estoy completamente de acuerdo con Juan José. En el campo de la medicina yo creo que tiene muchísimo futuro la inteligencia, bueno, presente también la inteligencia artificial. En el campo de la investigación se están descubriendo pues, nuevas proteínas, se están haciendo unos avances impensables hace unos años sin estos sistemas de inteligencia artificial. En el campo incluso para luchar contra el cambio climático, para hacer predicciones a la hora de hacer predicciones en las empresas respecto a desarrollo de negocio, ya por poner ejemplos más concretos y que pueden ser realmente ya aplicados. Por ejemplo, el Metro de Madrid tiene sistemas de inteligencia artificial para eficiencia energética, para lograr eficiencia energética, pero yo sinceramente creo que no podemos no usar la inteligencia artificial y que en pocos años vamos a vivir una revolución que no reconoceremos lo que pasaba hace 5 años, ahora mismo. Yo creo que y muy necesaria, gestión de pandemias, en el desarrollo de enfermedades, predicciones de enfermedades, muchas cosas muy buenas. Y lo que no debemos hacer es ralentizar este proceso, pero sí que tenemos que hacerlo con cuidado y haciendo uso responsable de él. Hay que tener un balance importante en este aspecto, pero sin ninguna duda debemos apostar por ello. Pues muy interesante. De hecho, fíjate, nos estás contando cosas. Yo no sé si tú lo sabías, Andrea, yo no tenía ni idea que el Metro de Madrid se usaba para el tema de eficiencia energética. Pues ahora cuéntanos, Frankie, a ver si se nos ha quedado alguna aplicación. A ver, por quedar un montón, seguro, que al final lo estamos aplicando prácticamente para casi todo. En el momento en el que haya pues, muchos datos, haya tareas que automatizar, haya que resolver problemas de forma más rápida que la que lo podemos resolver nosotros, pues muchas veces podemos aplicar inteligencia artificial a cosas también tan cercanas como estaban comentando ahora. Pues, por ejemplo, si queréis lo voy a tratar de sectorizar un poco, pero a nivel legal, que es uno de los temas que ha salido en un momento determinado, pues, por ejemplo, para clasificar documentos, para generar resúmenes de forma automática, para tener una búsqueda de un documento concreto que esté asociado a algún caso, algún tipo de sentencia. Bueno, pues si un abogado tiene que pasarse horas y horas o incluso días para poder encontrarlo y en su lugar tenemos un sistema que nos lo proporciona de forma rápida, estamos ganando mucho tiempo, ¿no? En marketing, que también se ha comentado, pues quizás las recomendaciones son una aplicación, pero la predicción de intención de compra o de abandono, o incluso la formación de grupos de usuarios para poder tratarles de forma distinta también, o en finanzas para evaluar riesgos de impagos, por ejemplo, de detectar fraude en tarjetas. O sea, realmente estamos tan rodeados de aplicaciones por todas partes que casi lo que decía Idoia no se pueden utilizar, y es que miremos donde miremos la estamos utilizando. De hecho, aplicaciones que antes se resolvían con algoritmos más normales, por decirlo así, ahora los estamos resolviendo con este tipo de algoritmos de forma completamente transparente. Sí, yo creo que la pregunta ahora no es, ¿verdad?, por hacer un titular, no es si la inteligencia artificial funciona o puede ayudarte, sino cómo puede hacerlo, porque la primera respuesta ya estaba clara. Sin duda. Y si me permitís también, cuando comentaba antes la parte del hype, hablaba de las empresas, creo que está relacionado con esto que estabas comentando ahora, Juanjo. Quizá uno de los problemas muchas veces es el hecho para una empresa, de evaluar si tiene los datos. Lo primero, si tiene los datos para poder aplicar inteligencia artificial. Lo segundo, si los tiene de forma adecuada, ¿no? Porque a veces nos lanzamos a quiero resolver este problema con inteligencia artificial, que sí, se puede resolver. Si yo no tengo los datos, tampoco puedo lanzarme a ello, ¿no? Entonces, tenemos que evaluarlo desde diferentes puntos de vista antes de lanzarnos ahí al río. Sí, creo que ahí juega un poco el papel, ¿verdad?, tanto de la didáctica general, ¿no?, en grandes líneas, como por ejemplo puede ser este podcast, ¿no?, o incluso cuando vas a un cliente haces esa labor didáctica, ¿no?, de cogerle la mano y decir, bueno, pues puedo utilizarlo en esto, quizás no para lo que tú tenías pensado, pero en este otro caso que igual no se te había ni pasado por la cabeza, pues resulta que te va a solucionar la vida, efectivamente.
Como os dais cuenta, estamos bajándolo a tierra y usando mostrando aplicaciones de inteligencia artificial para cosas pequeñas que tenemos hoy en día y que ya puede usarse de manera puede ser muy útil la inteligencia artificial en determinadas cosas de nuestro día a día imperceptibles, pero que ya estamos rodeados de ellas. No estamos pensando en una inteligencia artificial ya a nivel general ni cosas sino que poco a poco se va a ir viendo en cosas muy concretas, como lo que decía Frankie también, de aplicaciones para juristas, ayuda a juristas, o a la medicina, a las empresas, cosas concretas, y luego poco a poco irá creciendo. Es la manera de ir asumiendo esta tecnología en nuestro día a día. Pues me encanta lo que estáis contando. De hecho, lo que vemos en las películas, ¿no? Lo típico de las películas americanas del abogado buscando entre un montón de libros, ya no, jurisprudencia ya no tendrá sentido. Pues siguiendo un poco, retomando algo que has mencionado tú, Idoia, sobre la regulación y las políticas a nivel europeo, a mí me gustaría saber vuestra opinión a nivel ya política nacional. Recientemente se ha creado la Secretaría de Estado para la Digitalización y la Inteligencia Artificial, con Carme Artigas al frente, y me gustaría saber, bueno, pues qué están haciendo, si se está haciendo bien y qué esperáis vosotros de esta Secretaría de Estado y de las políticas nacionales. Madre mía, eso sí que... A ver, ¿nos mojamos o no? Te toca, además iba a decir, te toca a ti, ya. Sí. Pues, bueno, ya el paso que se ha dado, que se dio en diciembre del año pasado con la publicación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ya es un paso grande. Llevábamos años detrás de la publicación de una Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial. Se habían creado varias, pero al final por cambios políticos pues no habían visto la luz. Entonces, realmente el paso que se ha dado pues ya es un paso importante. Las medidas que propone ahora están a punto se publicó y ahora van a sacar para empezar a implementarse las diferentes medidas que tienen. Uno de los pasos más importantes que tiene es pues una inversión muy grande en inteligencia artificial para poner al día a las empresas españolas. Como he comentado antes, es verdad que en Europa llevamos un poco de retraso respecto a otras potencias importantes en este área, como puede ser China o Estados Unidos, y lo que se está intentando también a nivel español, a la cola de Europa, siguiendo las directrices europeas, es potenciar la inteligencia artificial, retención del talento en inteligencia artificial en España, en nuestro caso, y potenciar los perfiles específicos que fomenten la inteligencia artificial en nuestro país, pero todo con cierta base regulatoria con cierta base regulatoria que nos haga hacer una tecnología segura. Sobre esto, pues ahora estamos, pues se va a hacer la inversión, se va a hacer se está trabajando en una certificación, también una certificación sobre algoritmos de alto impacto en inteligencia artificial o sellos de calidad sobre estos algoritmos para intentar que haya una garantía de calidad. Y también se está esperando a las directrices que están tardando en desarrollar en la Unión Europea para que vean a ver en qué casos pues hay que mantener esa regulación, hay que tener más cuidado. Si se prevé, si todo va como parece que va a ir, en Europa pues están persiguiendo la regulación sobre casos de uso muy concretos y sobre situaciones pues más sensibles, como puede ser, por ejemplo, el reconocimiento facial o la autonomía de los algoritmos de inteligencia artificial, y en sectores más sensibles, como puede ser la administración pública o el transporte o, por ejemplo, la sanidad. Entonces, se regulará muy posiblemente o habrá regulación en referencia a estos casos de uso tan concretos, de manera que la regulación no impida que sigamos aumentando la inversión y el desarrollo en inteligencia artificial. Pues muy interesante tu aportación, Idoia. La verdad que creo que muchísima gente no desconocía todos los que nos has contado sobre la Secretaría de Estado. Y bueno, también nos gustaría conocer la opinión de Frankie y de Juan José, así que si quieres, Juanjo, danos tu impresión sobre la Secretaría de Estado.
de la IA. Sí, pues como decía nuestra compañera, ¿verdad? Idoia, es muy, muy interesante, aunque sí que es cierto que quizás llevamos un poquito, no tarde, pero bueno, sí que esperaba antes, por ciertos diferentes motivos, pues quizás haya llegado en este preciso momento. Interesante, como decía, una iniciativa incluso económica, una aportación económica, creo recordar que eran unos 600 millones. Suena muy bien, todavía por detrás de otros países, por ejemplo, Francia. Y bueno, para que la gente también le ponga, aterrice un poquito también este plan de acción, esta estrategia nacional de inteligencia artificial, creo que estaba articulada en unas seis ejes que abordaba y luego 30 acciones que tocaban palos desde de la parte más social, ¿verdad? Intentando fomentar o incentivar algoritmos o aplicaciones más sociales de inteligencia artificial. Hasta también pasando por el impacto medioambiental, también la parte regulatoria, incluso la parte de formación, como decía antes Idoia, para atraer talento, tanto nacional como extranjero, nuevos planes de formación, impacto, tratar de incentivar algoritmos, incluso la adopción de algoritmos de inteligencia artificial por parte de la administración para que los puedan hacer más eficientes. Yo creo que es muy interesante, sobre todo porque el gobierno muestra una iniciativa clara para respaldar este tipo como decía, este tipo de tecnologías que ha llegado para quedarse. Lo han demostrado ya en muchísimas aplicaciones en el sector privado y indudablemente pues que la posición desde parte del gobierno tenía que producirse, efectivamente. A ver cómo se articulan el resto de las acciones, pero estamos todos a la expectativa. Muy bien, pues Frankie, cuéntanos. Sí, a ver, no lo voy a poder contar mejor que lo que lo han contado ya Idoia y Juanjo. Quizá, bueno, nos habéis preguntado realmente por la Secretaría de Estado y han terminado ellos dos y yo hubiera hecho exactamente lo mismo, hablando también de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, de este ENIA, ¿no? Que yo creo que se estaba llamando así. Y entre otras cosas también porque la Secretaría se acaba de crear, no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, ¿no? Esperamos que bien. Yo lo que sí creo que es importante es que como en tantos otros ámbitos que por desgracia tampoco se hace, como puede ser la educación o la sanidad, estaría bien tener un pacto de Estado que no nos lleve a esta situación que los dos también habéis comentado de se han hecho varios grupos, hemos pasado por varias fases, se ha tirado trabajo de un año entero que han hecho otros grupos hasta que al final hemos llegado a esto y si dentro de unos meses o de un año o de 3, los que sean, se cambia de gobierno, pues igual nos vuelvan a tirar por tierra y tengamos que volver a empezar de cero. Yo creo que deberíamos intentar o deberían desde el gobierno, desde los partidos, pues concebir un plan que sea común a todos, que sea sostenible en el tiempo y que se mantenga y también de alguna forma que mantenga una cierta coherencia y consistencia con el resto de medidas que se hacen en otros contextos, ¿no? Porque además, fijaos que estamos hablando que las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial van para todos lados, van para todos los sectores que podamos pensar, desde empresariales hasta sociales, gubernamentales, de Estado, absolutamente de todo. Entonces, bueno, si desligamos una cosa de otra, si no tenemos esa cierta continuidad, pues a lo mejor esto que se ha creado ahora y esto que se ha hecho de ENIA, pues es algo momentáneo y no sirve para tanto. Estupendo, Pues, sí. Como en todo, ¿no? Que haya un poco de continuidad y que no sea algo prometedor que se queda ahí cuando haya cambio de gobierno. Vale, sí. Seguimos, Andrea, ¿sí? Sí, nada, quería pues dar las gracias a Frankie por la aportación y también quería recordar al público que pueden hacer preguntas por el chat y que luego al final de la mesa redonda dejaremos 15 minutos para responder todas las dudas que tengan a cualquiera de los invitados. Y nada, bueno, quería seguir en la misma línea que estábamos hablando, ¿no? Y ahora que se está hablando mucho de esto de las auditorías algorítmicas, me gustaría preguntaros si creéis que son realmente necesarias. Y bueno, si queréis empezamos por ti, Idoia, ya que fuiste la primera anteriormente, pues por seguir un poco la misma línea. Yo creo que sí, que las auditorías algorítmicas sí que serán necesarias y son necesarias, pero con sus matices. En el sentido, no siempre. Yo creo que hay que ver, yo cada vez huyo más de la generalización en temas de inteligencia artificial. La regulación no se hace sobre la tecnología en sí, se hace sobre casos de uso muy específicos. La auditoría algorítmica debe hacerse sobre casos específicos que sí que tengan impactos sobre algoritmos de inteligencia artificial que tengan un impacto relevante en la sociedad o en una empresa en cuestión o en algo en cuestión. No por un algoritmo de inteligencia artificial que hace un mero automatismo sin ningún tipo de repercusión, pues no tendría que pasar por ese proceso de
de auditoría algorítmica, que es el miedo que hay de que el poner demasiadas trabas pues lleve a ralentizar pues el desarrollo de esta tecnología y su aplicación en sí. Pero sí, yo creo que sí que es necesario una certificación o una auditoría algorítmica en casos que yo creo que es necesario la identificación de esos casos, que acabemos identificando bien esos casos en los que sí que va a ser necesaria y sí que haya un sello de calidad sobre estos algoritmos de alto impacto para que el consumidor, y pueda tener un sello, ¿no? Como un sello como por ejemplo los juguetes que tienen los niños, o para que no tenga una repercusión negativa sobre él, o este tipo de cuestiones. Creo que sería la manera de que el consumidor se sentiría más seguro, o el receptor de ese producto o servicio con inteligencia artificial, que no sabe nada ni tiene por qué saber sobre inteligencia artificial, pues se sienta más seguro y confiado en el uso de ese producto o servicio con IA. Yo creo que sí pero en casos específicos, como comentaba. Estupendo. Bueno, pues ahora nos contáis, Frankie, por ejemplo, cuéntanos cuál es tu opinión al respecto. Sí. Cuando habéis hecho la pregunta de auditoría algorítmica, a mí realmente me han venido dos cosas a la cabeza. Por un lado, el concepto de transparencia en los algoritmos, que de alguna forma puedas entender cómo funcionan y el por qué han tomado las decisiones. Y por otro lado, hablando de auditoría, si hablamos de calidad, que también estaba diciendo Idoia, la forma en la que evaluamos ese resultado, ¿no? Porque también es verdad que muchas veces los algoritmos se evalúan desde un punto de vista académico con unas métricas que, bueno, pues que para el resto de los mortales no son tan descriptivas, y muchas veces hay que evaluarlos en producción, ¿no? Con métricas que sí están más relacionadas pues con el negocio o con el impacto en la sociedad, con este tipo de cosas. Desde el punto de vista de la transparencia, uno de los conceptos que está asociado a esto es el de explicabilidad, que es un palabra de estos que viene del inglés, que no sabría muy bien, o comprensibilidad, cómo decirlo en castellano, y que trata de alguna forma de abordar esta cuestión de un algoritmo nos puede explicar cómo ha tomado la decisión, cuál ha sido el proceso que le ha llevado a tomar esta decisión o a hacer esta predicción. Y aquí lidiamos con que hay una serie de algoritmos que sí que nos lo pueden decir de una forma bastante clara y fácil, pero hay otros algoritmos que no. Entonces, creo que, como bien decía Idoia, hay ciertas aplicaciones que sí necesitan esta transparencia, o ciertos contextos en donde sí que se necesitan, y quizá hay que trabajar un poco más en este tipo de algoritmos para tratar de conseguir que los expliquen. Y de la misma forma que le pedimos a una persona muchas veces que nos diga el por qué ha tomado una decisión, un juez por qué ha tomado una decisión, pues a lo mejor un algoritmo en un momento determinado, un modelo ya entrenado, nos tiene que decir el por qué ha tomado esa decisión. Y además, teniendo en cuenta que supongo que saldrá en algún momento, por el tema de los datos que ya hemos comentado, se nos meten muchos sesgos y bueno, pues a lo mejor tendríamos que ser capaces también de evaluar o de auditar desde el punto de vista algorítmico cuáles son los sesgos que introducen los datos y que nos están, bueno, pues llevando a estos errores tan grandes que hemos visto, ¿no? tan significativos. Bueno, pues por último, de nuevo, muy de acuerdo con mis dos compañeros. Y como decía Idoia, yo creo que es muy importante definir el contexto, ¿no? No puedes auditar una tecnología porque sea ese tipo de tecnología, sino en qué contexto se utiliza. Para volver a un ejemplo que todos utilizamos, a nadie le importa muy bien el por qué Google te da esa traducción, ¿verdad? Siempre y cuando pues funcione muy bien. Sin embargo, pues igual te interesa más saber en otro contexto. De nuevo, vuelvo a mi ámbito particular por mi formación profesional, porque el algoritmo me está diciendo que este escáner del cerebro pues tiene más probabilidades de desarrollar o negativamente un tumor que otro, porque tiene otro tipo de implicaciones. El por qué, quizás volviendo un poco y diciéndome el que no hay que auditar o no se deberían de auditar únicamente este tipo de tecnologías, ¿por qué este debate resulta especialmente relevante en el contexto de la inteligencia artificial? Pues yo creo que de nuevo se dan dos factores. Por un lado, que son algoritmos automáticos, con lo cual van a hacer tareas por sí solos, tomar decisiones. Y por otro, como bien decía Frankie, que son algoritmos un poquito que sufren de lo que se dice el efecto de caja negra. Es decir, cuando tú le estamos pidiendo una interpretabilidad o que un algoritmo, como insinuaba Frankie, que nos explique el por qué ha tomado una decisión, de alguna manera estamos rompiendo la baraja. Porque parte del boom de los sistemas de inteligencia artificial vienen cuando han surgido, gracias a la capacidad computacional y la disponibilidad de datos, que son capaces de aprender solos. Es decir, yo ya no le tengo que decir
que para identificar una cara tiene que mirar aquí que están los ojos, ver aquí que está la nariz, sino no, yo le doy un montón de caras y él algo solo va a aprender el cómo identificar una cara. Si yo le estoy pidiendo explicabilidad, como decía Frankie, que se parece que se te hace un esguince en la lengua cuando lo quieres decir, estoy un poco de nuevo rompiendo la baraja y es un campo muy interesante y muy activo ahora mismo de la investigación. Y hay dos conceptos, aquí me pongo un poco ya más didáctico, explicabilidad e interpretabilidad. Explicabilidad es cuando yo abro un algoritmo y entiendo o explico a un cliente, a una persona que lo vaya a usar, el cómo funciona, las tripas de cómo funciona. Interpretabilidad es un poco que me diga, bueno, una vez que ha tomado una decisión, el por qué la está tomando. Y eso es muy relevante incluso cuando vas al ámbito profesional, que muchas veces el ámbito profesional pues rompe muchas barreras, debates sociales, porque son prácticos, son más pragmáticos quizás y van a lo que funciona. Y en ese ámbito incluso también es muy interesante y muy relevante que los algoritmos sean interpretables, explicables y que se puedan auditar. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos algoritmos son un compañero más de trabajo. Y siguiendo la analogía que antes se decía, ¿no? Pues son un compañero de trabajo que te va a estar ayudando, asistiendo en tus tareas. De la misma forma que tú a un compañero te fiarás más o menos cuando toma una decisión, te da una recomendación, te da un informe y ves que es válido, que sabes cómo funciona, que sabes cómo trabaja, un algoritmo igual. Yo a un cliente, si le estamos dando un algoritmo de inteligencia artificial para que le ayude a predecir, no sé, pues el revenue de sus ventas o no, es el posible escape de clientes, si no entiende, si no es capaz de interpretar o entiende muy bien, confía, vamos a utilizar la palabra confía, en ese algoritmo, no solo por que funciona realmente bien, sino porque en las decisiones que toma, él les ve sentido, el cliente les está viendo sentido, entiende un poco la lógica, es capaz incluso de predecir la respuesta al algoritmo cuando ve una cierta situación, unos ciertos datos de entrada, entonces lo va a utilizar, lo va a explotar y lo va a aplicar a su día a día de negocio. Si no, es muy probable que quizás ese algoritmo quede encerrado en una caja y no pase de un mero ejercicio de inversión, de innovación de la empresa. Siguiendo un poco con esto que estabas diciendo, Juanjo, antes Idoia ha comentado, yo creo que ha sido tú, Idoia, esa percepción negativa que a veces tenemos de la inteligencia artificial, esa desconfianza que también estaba comentando Juanjo ahora, creo que podríamos diferenciar, porque no sé, aunque lo hemos comentado, no sé si ha quedado claro del todo, que hay una serie de aplicaciones que sí que están automatizando procesos y que están haciendo cosas por nosotros, pero hay otras que lo que dan como resultado es pues un sistema de ayuda a la toma de decisiones, que al final el propio humano, pues yo qué sé, si hay un sistema que te está diciendo, fíjate que a partir de este tag, este paciente puede tener tal enfermedad, luego va a ir el médico, lo va a revisar, de la misma forma que cuando utilizamos un sistema de recomendación en Netflix, que nos recomienda películas, somos nosotros los que tomamos la decisión final de hacer clic en esa película, ¿no? Entonces creo que está bien que la gente comprenda que no todo es completamente automático, sino que se sigue necesitando, yo creo que durante mucho tiempo va a ser así, la intervención humana para dar ese segundo paso y que de alguna forma ese sello de calidad que estábamos comentando también, no tanto en el algoritmo, sino en el funcionamiento. Sí, de hecho, un pequeño inciso, de hecho, siguiendo con lo que decía Frankie, a mí me gusta mucho que puedes hacer un juego de palabras, porque tanto IA vale para inteligencia artificial como para inteligencia aumentada o asistida, que creo que es lo que está diciendo Frankie, creo que es algo en lo que se debe poner mucho interés también. Vale, pues estupendo. Sí, Idoia quería hablar, sí, que lleva ahí un rato con la mano. Sí, cuento una cosa y así enlazo con otro tema que yo creo que es muy interesante tratar. Yo, respecto a lo que decía Frankie, voy a incidir en lo que comentaba, que espera que por mucho tiempo seamos los humanos los que sigamos tomando algunas decisiones. Yo espero que para siempre y veamos, aunque en muchos casos seguro que no es así, teniendo en cuenta pues las aspiraciones del ser humano, de los retos, que nos gustan los retos, de dotar a la máquina de superpoderes, más allá de los que esto, pero sí que yo creo que es muy importante esta visión de teniendo en cuenta todos los prejuicios que tenemos sobre esta tecnología, mantener siempre al ser humano como centro y a la IA como una herramienta de ayuda para aumentarnos, y de ahí enlazo con como lo que comentaba Juan José de inteligencia artificial aumentada, para aumentar nuestras capacidades intelectuales. Igual que en la revolución industrial, pues con las máquinas se nos aumentaron nuestras capacidades físicas, ahora con la inteligencia artificial aumentamos nuestras capacidades intelectuales, lo que significa que no delegamos en la máquina la toma de decisiones, que no debemos, que un juez, que un médico no tiene que delegar en la máquina la toma de decisiones, por mucho que esta máquina
que este software tenga esa capacidad para tomar decisiones. Eso yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que la decisión no va a ser más que una conclusión a un razonamiento, a un análisis de datos, y que esa palabra decisión sea la decisión de la persona y que no tengamos esa percepción o sea, yo incluso cambiaría la palabra decisión, el output de la máquina, por otro, simplemente por una conclusión a un análisis de datos, y que finalmente sea la persona, en todos estos casos sensibles y de impacto, sea la persona la que tome la decisión. Y para estas cosas, en todos los ámbitos, incluyendo al consumidor en general. Yo creo que es muy importante. Para eso es muy importante la educación, que hagamos un cambio general en la educación, fomentando a todos los niveles, fomentando el espíritu crítico de las personas para que sean conscientes de que cuando ellos ven Netflix, por ejemplo es la recomendación, el sistema que les recomienda, simplemente está dando recomendaciones. No está ofreciendo algo que tú tengas que ver porque te lo está ofreciendo la máquina. Yo creo que esto con todos los productos o servicios personalizados que tengamos en un futuro. Para eso es muy importante la educación, fomentar el espíritu crítico, la responsabilidad del consumidor. Por dar un pequeño último título ya, y pasamos si queréis, por subrayar lo que decía Idoia y para tranquilizar a la audiencia, no, la inteligencia artificial no va a sustituir a los profesionales, pero aquí viene el plot twist. Los profesionales que la utilicen sí que sustituirán a aquellos que no, creo yo. Muy bueno. Pues muy bien, nos quedamos Gracias. con Gracias por el titular. Muy bueno el titular. Y un poco en la línea de lo que estabais comentando, nos interesaría, o para como última pregunta, y luego pasamos ya, si os parece, a las del público, hablar, como ya había introducido Idoia, de la educación. Venimos hablando durante los últimos 40 minutos de la inteligencia artificial y de cómo afecta pues, prácticamente a todas las personas en nuestro día a día. Y yo creo que la mayoría no somos conscientes de ello. Y, de hecho, el modelo educativo no ha cambiado nada en las últimas décadas. ¿Creéis que debería haberse reflejado este cambio de la sociedad y de estas tecnologías en el modelo educativo y que los usuarios deberían pues, estar más al corriente de cómo impacta en sus vidas y de estas tecnologías? ¿Cuál es vuestra opinión? Empezamos por el que queráis. Si quieres, Frankie, ¿empiezas tú? Vale, sí, a ver, asociar inteligencia artificial a la educación también me trae varias cosas a la cabeza. Yo he sido profesor de universidad unos cuantos años, sigo dando clases también, sobre todo en másters y tal. Tengo niños en edad escolar y veo lo que están haciendo, y yo asociaría la inteligencia artificial desde diferentes puntos de vista. Por un lado, se puede aplicar inteligencia artificial para mejorar el proceso educativo, para tratar de personalizar los itinerarios curriculares, sobre todo a partir de cierta edad, para tratar de adaptar contenidos al ritmo de aprendizaje de cada uno, si no tanto en la enseñanza arreglada, en otro tipo de enseñanza. Quizás sería uno de los puntos. Otro punto sería, ¿tendrían nuestros estudiantes, si queréis, incluso en educación primaria, que comprender lo que es la inteligencia artificial, de alguna manera cómo funcionan los puntos fuertes, los puntos más negativos, de forma que cuando estén formados y salgan al mercado sepan también cómo manejarla, ¿no? Cómo gestionarla y que no la tengan miedo, y eliminemos todo eso negativo que hemos estado diciendo. Y por otro lado también, como técnico que soy, pero muy relacionado con negocio, y que he visto gente que ha llegado a trabajar en inteligencia artificial, en todo esto que se llama ciencia de datos, ¿no? Muchas veces confluyendo desde diferentes puntos de vista. Hay gente que viene desde una parte técnica y sabe moverse, sabe adquirir conocimiento de un dominio, de una aplicación determinada, entonces llega a aplicar la inteligencia artificial ahí, pero hay gente que inicialmente tenía un conocimiento del dominio, que se está formando desde un punto de vista más técnico y llega también a aplicarlo de una forma muy, muy similar. No sé hasta qué punto podríamos también mejorar durante todo el sistema educativo las capacidades de programación de nuestros niños, ¿no? Para que cuando lleguen a ese momento no tengan que empezar de cero. Y bueno, para mí, desde mi punto de vista, la programación es algo casi tan esencial a día de hoy como otros tipos de lenguaje en la enseñanza, pero bueno, como mínimo también para que les ayude a acercarse de una forma más fácil a esto de la inteligencia artificial y a lo que venga. Y no sé si he abierto muchos melones, me vais a disculpar. Unos cuantos, ¿quieres? Pues si quieres, ya. Vale, sí, pues yo en este punto sí me gustaría ser muy crítica con el sistema actual. No creo que vaya a cambiar nada, pero yo lo dejo caer.
La verdad es que yo creo que hace falta una redefinición del modelo educativo en general. Como decía Frankie, la inteligencia artificial afecta absolutamente todos los ámbitos y no es un tema de saber programación. Es decir, no necesitan nuestros niños, necesitan, bueno, sí, por desarrollo de la lógica o estas cuestiones, pero es lo de menos. Hace falta un cambio en general del modelo educativo para enseñar otro tipo de habilidades, más allá de la teoría sobre aprender a programar o este tipo de cuestiones. Unas habilidades que fomenten lo que comentaba antes del desarrollo crítico, o sea, del pensamiento crítico, del conocer, de aprender a convivir con las máquinas, es decir, hay que enseñar sobre su impacto. Hay que conocer, hay que enseñar a los niños y a las personas mayores también de qué manera les va a impactar, cómo se van a usar sus datos, temas relativos a su privacidad. Esto que comentábamos antes de saber que son ellos los que tienen la capacidad de decidir, que no es el algoritmo de inteligencia artificial el que decide por ti, que tienen capacidad de reclamar sobre el uso de sus datos, que tienen capacidad de modificar los datos que están usándose en una determinada empresa, que tienen esa capacidad de elección. Y para eso, si no lo hacemos, pues vamos a crear un ejército de, como si dijéramos, de ovejitas que van a ir por un carril, el carril que las empresas y los organismos que usen inteligencia artificial, pues elijan. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que demos un cambio en general en la política educativa, y la centremos principalmente en el desarrollo de esas habilidades y fomentemos de manera importante el espíritu crítico. Si no, va a ser muy perjudicial para los consumidores, en el sentido de que nos vamos a dejar llevar de una manera muy fácil. Por lo tanto, yo sinceramente espero que va a ser muy complicado y más en ciertos países, pero se debe hacer un esfuerzo, porque si no va a ser muy fácil que nos dejemos manipular. Pues muchas gracias, Idoia. Si te parece, Juanjo, vamos acabando con tu opinión sobre este tema y ya luego pasaremos a las preguntas del público. Sí, por supuesto. Aquí mis compañeros han tocado varios temas en los que quizás voy a hacer un poquito de repetir, ¿verdad? Sí que me parece, como decía Idoia, que hace falta una labor didáctica, pero no tanto, quizás estoy pensando un poco en alto, al aterrizarlo tanto dentro o en cerrarlo solo al ámbito educativo, digamos, de las aulas, de las universidades o de los institutos, sino también una labor didáctica a nivel social, porque este impacto va más allá únicamente, ¿no?, de las nuevas generaciones, sino nos afecta a todo el mundo en general, el cómo convivir con estos algoritmos. Este podcast, por ejemplo, es un ejemplo de didáctica en ese sentido, que entiendan cómo funciona, que entiendan también sus responsabilidades, quizás otro dedicado a sus impactos y las implicaciones legales que tiene también. En cuanto al plan formativo, yo soy, quizás aquí entro yo un poco ya en mi vena también de académica, soy más defensor de unos conocimientos amplios. Sí que creo, como decía antes mi compañero, de unas líneas de programación, sí, pues quizás lógica, base de programación, no un lenguaje específico, pero sí que creo firmemente, ¿no?, en el dicho que si quieres a alguien quitarle el hambre un día, dale un pez, si quieres que se lo quite, quítaselo para siempre, dale una caña y enséñale a pescar. Aquí lo mismo, o sea, es un mercado, un contexto tecnológico muy cambiante que va a una gran velocidad. Hoy en día es la inteligencia artificial, quizás mañana aparece otra tecnología disruptiva. Creo que poner énfasis en unos conocimientos muy amplios, muy generales, que te dan ese armamento para enfrentarte con todos los criterios, con toda la solidez y los recursos a cualquier innovación tecnológica con criterio, creo que es muy, muy, muy importante. Obviamente, claro, pues bases, ¿no?, sobre qué es inteligencia artificial, pero algo tan específico que girar, digamos, o hacer virar el plan formativo en ese sentido, yo tengo sentimientos encontrados. Sí que creo, como decía, una labor didáctica general. Repito, pues esta iniciativa, otras que pueda haber, porque convivimos diariamente con este tipo de tecnologías en nuestro día a día y incluso en nuestro trabajo. Pero a nivel formativo sí creo que una gran énfasis en lo que son los conceptos, las bases generales, que no dejan de ser sino los cimientos y las bases de esta tecnología. Que una vez que abres esa caja negra, resultas, ¿verdad? Creo que mis compañeros están de acuerdo en que no es algo tan sofisticado que parece algo marciano, ¿no? Son matrices que se multiplican y una línea de regresión y poco más. Pues estupendo, muchas gracias. Andrea, si quieres te cedo la palabra y vamos
Sí, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar con las preguntas del público, me gustaría recordar a toda la audiencia que mañana y pasado tenemos otros eventos. Y nada, quiero deciros que aquí en el QR que podéis ver, a ver si no me lío, por ahí, por ese lado, ¿no? Bueno, donde lo podéis ver, podéis acceder a todos los eventos que tenemos durante esta semana. El primero de ellos es mañana a las 5 con Red Hat sobre nube híbrida y Edge Computing, ¿vale? Con Javier Sánchez Rubio de Red Hat. Y el jueves tenemos Fast Innovation, una charla con Pau García Milá, que es uno de los emprendedores e innovadores más reconocidos del sector IT, ¿vale? Así que nada, bueno, muchas gracias a todos y pasamos a las preguntas del público. La primera de ellas, a ver si me la ponen por aquí desde realización, es de Santiago Moreira, que es sobre la trazabilidad de la culpa y nos pregunta, si un algoritmo falla, ¿quién tiene la responsabilidad? No sé si alguno quiere empezar respondiendo, no sé. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes preguntas en debate a nivel internacional de quién tiene la culpa si el coche mata al coche autónomo, mata a la persona. Parece que se está hablando, todavía no es una cuestión resuelta, pero se está hablando de una responsabilidad compartida, no en la máquina en ningún caso, que al fin y al cabo, como decíamos, pues es un software, sino de, pues por ejemplo, en el caso del coche autónomo sería de la empresa que desarrolla el coche autónomo y la persona que lo posee. Es una cuestión en todas estas cuestiones se están hablando de responsabilidades compartidas, pero en ningún caso se habla quito al algoritmo, a la máquina de sí. Espero que en un futuro, de este lado, de que pudiera tener la culpa el sistema de inteligencia artificial. Espero que en un futuro se continúe siendo así. Si continúa siendo así, será porque hemos conseguido que al fin y al cabo sea, como decía antes, el humano el que ha tomado la decisión final y por lo tanto la culpa seguirá siendo la persona que es responsable de estas cosas, sigue siendo la persona que es capaz de aplicar un contexto en la decisión, cosa que por ahora los algoritmos de inteligencia artificial pues no pueden. Estupendo, muy claro. No sé si tenéis algo que añadir o si queréis que pasemos a la siguiente pregunta porque hay como unas 5 así más. ¿Algo que añadir? Avanzamos, ha quedado muy claro, yo creo. Perfecto. Pues es una continuación, ¿no? de Santiago que pregunta, ¿es culpable la regulación, el algoritmo, la implementación, el entrenamiento? Yo ¿Cuál creo es el que camino? también queda resuelta. Si queréis pasamos a la siguiente, sí. Pasamos a la siguiente de Juan Santafosta Hernández, que nos pregunta desde LinkedIn, que por cierto es la primera vez que hacemos un live desde LinkedIn, así que saludamos a todos nuestros saludamos a todos los que nos están viendo desde LinkedIn. Sí. Y pregunta sobre auditorías algorítmicas, ¿quién se supone que va a estar cualificado y ser lo suficientemente neutral como para poner ese sello de calidad? Muy buena pregunta, no sé si por cambiar Juanjo o Frankie. Bueno, Frankie, si quieres que le dé la palabra. Como veáis, tampoco tengo mucho que aportar aquí porque para mí es un punto más que tiene que ver más con aspectos legales y regulatorios que se me escapan un poco. Si queréis, desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones, siempre han existido sellos de calidad sobre software de diversos tipos, ¿vale? Pues sería, desde mi punto de vista, sería hacer algo similar, con sus diferencias, ¿no? Pero igual que tenemos dentro de cualquier grupo de desarrollo gente dedicada a la calidad del producto, a la calidad del resultado, pues tratar de tener gente también dedicada a la calidad de los modelos, ¿no? Que al final es el resultado de entrenar con los datos y con los algoritmos. Pero claro, esa parte más legal o regulatoria a mí se me escapa un poco, la verdad. Sí, las implicaciones, como decía antes mi compañero, creo que la parte legal es un poco más borrosa. A mí me surgen dudas quizás muy básicas, porque quiere decir calidad, ¿no?, de un algoritmo. Son las métricas de rendimiento, las métricas de bondad, es el que yo he sido totalmente riguroso al implementar y tratar los datos. Quizás sean unas métricas que entiendo, ¿no?, que deberían ser las que validen que no haya sesgo, que los datos estén correctamente balanceados. Creo que iría por ahí, sí. Sí, sí que en la ENIAC sí que se baraja la creación de un sello de calidad por parte de la administración pública. Entonces, la idea es que se desarrolle este sello de calidad y que sea la administración pública la que ponga este sello de calidad como entidad independiente, la que
pues la que ponga este sello de calidad al algoritmo de inteligencia artificial pertinente. Nosotros, por ejemplo, en Odiseya tenemos un departamento que estamos desarrollando pues también un servicio integral más allá de ese sello que dé en certificación o auditoría algorítmica para poner ese sello de calidad desde una entidad independiente. Pero finalmente yo creo que lo que va a pasar es que, por lo que se está persiguiendo en la ENIA, es que haya un sello oficial por parte del gobierno, de la administración pública me refiero, en el que, pues, para poner ese sello de calidad a determinados algoritmos de inteligencia artificial de alto impacto. Entendido. Pero mi duda era más... Sí, no, pero sí. No, dime. Mi duda es más que quién avala ese sello, que entiendo que tiene que ser en un organismo público, el gobierno, el ministerio que sea o el competente. ¿Tiene recursos para auditar, es decir, el propio gobierno, o lo externalizará? Y ahí está la cosa que preguntaban, si va a ser lo bastante neutral, si tendrá capacidad quien se le encargue esa auditoría. Eso lo que se va a hacer, y según conozco, pues se hace un concurso público para el desarrollo de este sello, y bueno, la administración pública en sí, pues que yo conozca, pues lo que va a hacer es eso, es hacer concurso público para que distintas entidades, incluyendo nosotros también Odiseya Iremos, pues consultorías y otras empresas que actualmente tienen esa capacidad, tienen ya herramientas para auditar a los algoritmos de inteligencia artificial, pero en materias específicas. Por ejemplo, lo que comentábamos de los sesgos, para prevenir los sesgos en los datos o determinadas los niveles de explicabilidad, determinados parámetros que ya tenemos claros respecto a cómo auditar estos algoritmos de inteligencia artificial, pues hay muchas consultorías, unas cuantas grandes consultorías que ya lo tienen muy claro, y la idea es que ayuden al gobierno en este desarrollo de este sello de calidad. Respecto a la pregunta si esto va a ser neutral o no, esperemos que sí, pero eso nunca se sabe. Nosotros, eso sí que es, pues podríamos poner otras cuestiones cuando se mete Yo creo que la idea, bueno, lo que al final queremos, todos estamos en el mismo barco en esto, y todos queremos, pues, algoritmos de calidad para fomentar la confianza de los consumidores. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que al final, si el consumidor ve que un producto o servicio pues no va a tener una buena repercusión sobre él, o va a tener un impacto negativo, pues al final no lo va a consumir, y esto pues es una rueda, pues al final la empresa producirá menos, y al final pues toda esta necesidad de impulsar la inteligencia artificial en España se quedará en la nada. Entonces, ya por pura necesidad de crear confianza en los consumidores y en los profesionales, yo creo que se hará una buena labor en este sentido, esperemos. Yo soy muy positiva siempre. A ver, vale. Pues entonces, si eres positiva, venga, sí, a ver. Andrea, seguimos con la siguiente pregunta de Antonio Iglesias del Río, que dice: McKinsey dice que el 70% de los proyectos comerciales llamados de IA, no analytics, fracasan en la empresa. Mi experiencia es que es mucho mayor que el 70% si se incorpora el ROI. ¿Qué opináis? Bueno, si queréis comento desde mi experiencia también en empresa a diferentes niveles, con empresa propia, en consultoría y de todo este tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo en que puede ser mayor del 70%. De hecho, yo he leído estudios que te hablaban del 80 y casi el 90%, ¿no? Sea como sea, desde luego es demasiado alto y hay mucho margen de mejora, sí. Sí, como creo que enfatizando cosas que decíamos antes, ¿no? Que está claro que puede aportar muchísimo en muchísimos ámbitos, profesionales, personales. La clave está en dar, como decía, enfatizar la parte que hemos dicho antes de esa labor didáctica de cuándo funciona y en qué se puede utilizar. Ahí, pues desde la parte en la que trabajo yo ahora también de consultoría, hacemos esa parte didáctica. Viene un cliente, quiere aplicar inteligencia artificial para solucionar este problema, pues le entiendes el problema y le puedes decir, oye, pues tiene razón, tiene sentido aplicarlo aquí, o quizás no, hay que hacer un business case y evaluar también ese retorno que le da. Pero como decía, hay casos en los que evidentemente está funcionando, por ejemplo, los asistentes virtuales, la gestión documental. Claro, luego pasa el que te entras un poco en esa espiral que decíamos antes al comienzo del podcast del hype, que es vamos a utilizar esto para todo, porque como decía antes, el ser humano es muy binario. Vale para todo y de repente no vale para nada. Pues parece que esta pregunta va, ¿no? Un poco, seguramente sea mayor del 70%, tampoco quiere decir que no valga para nada. Ese 30% para el que vale te va a solucionar la vida, seguro, claro.
Claro, lo importante a lo mejor es el por qué, ¿no? ¿Por qué son valores tan altos? Y mi experiencia es que no se enfoca desde un punto de vista estratégico. Directamente empiezas yendo de abajo hacia arriba y no sabes muy bien cómo tirar, ¿no? No se plantea bien lo que decíamos antes, datos, problema, entorno, todo lo que hay que hacer previamente antes de tirarte a empezar con un proyecto. De acuerdo al 100% con mis compañeros. Vale. Perfecto, pues si queréis pasamos a las siguientes, que hay varias, está el público participativo, de Andy Moret Reina, que dice, ¿la IA se está moldando a la actividad humana o es la actividad humana la que se está moldando a la IA? Uy. No sé si queréis dar turnos de palabras. Venga, ya que has empezado tú, tira. Yo solo he dicho, a ver, yo creo que, yo creo que tenemos que ir viendo, yo creo que ahora somos nosotros los que tenemos el poder de decisión de manejar esta tecnología como mejor nos convenga y amoldarla a nuestras necesidades, a lo que nosotros pensamos que nos va a ser más útil. Es una pregunta buena porque realmente viene ligada a los prejuicios que tenemos de la ciencia ficción, también de que la inteligencia artificial, la robótica, pues van a venir, tenemos como en la mente la idea de que estos seres, pues, o este software, pues es algo superior que va a venir, nos va a quitar nuestros puestos de trabajo, nuestras cosas, que nos va a superar y nosotros nos vamos a moldar a ella. En ningún caso. Hay que cambiar hay que dejar de lado estos prejuicios, verla como una herramienta de acompañamiento y por supuesto, la idea es, si lo seguimos viendo así, se va a ir amoldando poco a poco a nuestras necesidades de hoy, de 2021. En el 2022 se amoldarán las que haya entonces, poco a poco, de una manera paulatina, al principio amoldándolo a cuestiones muy específicas en las que nosotros veamos que puede ser útil. Todo el rato estamos hablando sobre las mismas cosas y poco a poco ir creciendo con ello. Una vez que tengamos preparados los datos, la iremos comprendiendo mejor, iremos viendo mejor sus efectos e iremos creciendo con esta tecnología según vaya pues, repercutiendo positivamente en nuestro beneficio. Yo creo que tampoco debemos perder de vista que la inteligencia artificial, quien está detrás somos los propios humanos, ¿no? Los que la desarrollamos, la damos el enfoque. De hecho, los dos grandes paradigmas, por decirlo así, que hay detrás de la inteligencia artificial, que sería la inteligencia artificial simbólica y, por simplificarlo si queréis, el aprendizaje máquina, ¿no? El aprendizaje automático, son enfoques muy diferentes, pero que han sido diseñados por humanos. Entonces, quizá hablamos a veces de inteligencia artificial como un ente abstracto cuando no somos nosotros los que estamos detrás. Desde mi punto de vista, al final eso lo que nos lleva es que el camino es en las dos direcciones, ¿no? Quizá tiende al centro. Como somos los humanos los que la manejamos, la acercamos a los humanos y los usuarios se acercan también a cómo se usa la inteligencia artificial. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía ahora Frankie. Y la respuesta a la pregunta es que sí y que sí. Claro, es una nueva tecnología disruptiva en muchos ámbitos que ha llegado, como decíamos, para quedarse. Y es claro, ¿no?, que también nos amoldamos nosotros y cambiamos nuestros hábitos. Ahora mismo vamos hablando con nuestro teléfono pidiéndole que nos lea cuentos por las noches. O diciéndole que cambie de canal por nosotros. Obviamente, esa faceta de cambiar hábitos humanos se produce. Y la otra parte también es cierta, y es por un mero darwinismo profesional y de las soluciones. Aquí, enlazando con la pregunta anterior, aquellas soluciones que no funcionen y que no se acoplen a nuestras necesidades no se van a adoptar. De ahí que ese revenue o que sea porcentaje de éxito de implicación de inteligencia artificial por parte de las empresas, que dice empresas, dice usuarios o cualquier otro, sea ahora mismo tan bajo. ¿Por qué es tan bajo? Porque se está utilizando para todo. Y como decía yo, ese darwinismo al final que persiste en casi todos los ámbitos de la vida, pues únicamente sobrevivirán aquellos que son realmente, que aporten valor. Pero también estamos cambiando nuestros también hábitos, claro. O sea que es un sí. Una pregunta trampa esta, ¿eh? No, y creo que a veces se nos olvida también que hablamos de inteligencia artificial como si interactuáramos directamente con ella, pero realmente interactuamos a través de un producto. Siempre hay un producto por encima, ¿no? Y eso es algo que no podemos perder de vista porque condiciona también todo esto que estamos diciendo ahora. Igual que han cambiado nuestros ámbitos con productos más sencillos, bueno, pues son productos más complejos simplemente con los que tenemos que interactuar y que nos pueden condicionar mucho más que otros, nada más. Pues muchas gracias. Deciros que estamos ya fuera de tiempo. Tenemos algunas que otras preguntas más, pero vamos a hacer la última que nos ponen por aquí, que es la de David Yepes, que dice: ¿cuál es su opinión sobre las implicaciones a largo plazo de este titular? Instan a Biden a apoyar armas de inteligencia artificial para hacer frente a China y a Rusia.
Bueno, yo espero que Biden tenga la suficiente cabeza como para no hacer esto. Yo creo que armas de inteligencia artificial, bueno, no sé específicamente a lo que se refiere, si son armas autónomas de inteligencia artificial. Como sabéis, a nivel europeo sí que se están haciendo, pues se ha paralizado el uso, supuestamente, el uso de la inteligencia artificial en temas de armamento autónomo. En Estados Unidos yo espero que ahora con Biden igualmente pues se tienda a no usar temas de armamento autónomo en temas de inteligencia artificial. Pero bueno, hay una cosa muy clara, que es hay una capacidad clara de esta tecnología y un uso muy, pues que en temas de armas autónomas y en el campo militar, pues puede ser útil en el campo de batalla, a ver lo que estoy diciendo, útil muy entre comillas, a ver, para, por ejemplo, que no haya tantas vidas humanas en juego en estas cosas. Yo creo que al final se va a acabar, es mi parecer, yo creo que al final sí que se va a acabar usando, pero por favor, el nivel de autonomía, que todos estos dirigentes pues tengan muy claros el nivel de autonomía que dejará estas armas o estos pues armamento para su uso de inteligencia artificial en el campo militar. Tiene que estar muy regulado. ¿Que se va a usar? Yo creo que sí. En presente yo creo que ya se está usando mucho en el campo militar. Por favor, que el tema de la autonomía se controle mucho. Vale, no sé si tenéis algo más que añadir. Juanjo, Frankie. Yo es que leyendo el titular, claro, como decía Idoia, ¿no? El demonio está en los detalles. Y es que yo no sé, no he leído esta noticia. Entonces no sé en qué contexto se refieren, claro. Yendo a la parte que creo que la pregunta va orientada, ¿no?, al tema de tener armas autónomas, pues yo creo que todavía estamos un poco más lejos de ello, ¿no? Claro, y también entrando en un terreno muy, muy fanganoso, ¿no? Que creo que incluso Idoia ha entrado de puntillas y se ha quedado como, sí. ¿Cómo salgo de aquí?, ¿no? Claro, si eso requiere una intervención más, vamos a utilizar la palabra quirúrgica, ¿no?, por el hecho de utilizar reconocimiento de patrones y demás, pues bueno, pues es una opción que está ahí. Lo que no sé muy bien que dice frente a China y Rusia. ¿Por qué solo frente a China y Rusia? No sé. Quiero decir que este titular no me quiero mojar mucho porque es que no conozco los detalles, ¿no? Entonces, también puede ser otros contextos, incluso como ciberataques, ¿no? Que es que también otro sistema, que no sé, todo el mundo piensa en un misil, un dron que va a empezar a lanzar bombas nucleares y puede ser incluso temas preventivos de ciberataques o identificar cuentas fake. Eso también es defensa, claro, y eso también ayuda a la inteligencia artificial, claro. Sí, sí, sí. O modificar resultados de elecciones actuando en redes sociales, ¿no? Es verdad que hay tantas formas de atacar ahora mismo que la primera que nos viene a la cabeza son las bombas, ¿no? Las armas, pero bueno, hay otras maneras mucho más sutiles de conseguirlo. Pero fijaros, ya por finalizar, se están usando, por ejemplo, por el tema de las deepfakes, que los vídeos, que el uso de la inteligencia artificial para temas de modificación de vídeos, que se está usando mucho. También se están usando para uso de la inteligencia artificial para estas apps, para estas aplicaciones. También se está usando inteligencia artificial para detectarlas. O sea, lo que quiero decir es que la inteligencia artificial no hay que verla solo como un problema, sino que la tecnología en sí no es el problema, sino el uso que hacemos de esa tecnología en todos los ámbitos. Tenemos que seguir persiguiendo a los malos, a las personas malas, más allá de la tecnología en sí. Vale, pues bueno, yo creo que ya nos hemos pasado del tiempo que habíamos establecido. Muchas gracias a nuestros tres ponentes, ha sido una mesa interesantísima, y a todos nuestros espectadores y oyentes desde YouTube y desde LinkedIn, informaros que, bueno, las preguntas que se os hayan quedado, o si alguno ha sido tímido y no ha querido ponerla, pero tiene alguna consulta, pues podéis contactar con los tres ponentes a través de su perfil público en My Public Inbox. Para los que no lo conozcáis, es una plataforma que pretende fomentar el contacto respetuoso a través de Internet. Y bueno, pues también que sepáis que hay promociones activas que os permitirán ganar tiempos y poder contactar con perfiles de todos los ámbitos sin coste. Así que ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.